Círculo Magenta, estamos aquí hoy Alejandro Fuentes. Hola Rodrigo. Marcela Garzabal. Hola, ¿qué tal? Sí. Y el tema ineludible es esta designación, esta sanción que realizó de manera unilateral el FinCEN del Departamento del Tesoro. ¿Qué es el FinCEN? Es el equivalente en México a la Unidad de Inteligencia Financiera, donde dice 3 instituciones mexicanas que son Vector Casa de Bolsa, Cibanco e Intercam, aparecen con preocupaciones prioritarias de operaciones de lavado de dinero. Esa es la designación que hace el Departamento del Tesoro. ¿Y ante qué estamos? Pues vayamos a los hechos. Lo que dice el Departamento del Tesoro que preside Scott Bessent es, durante los últimos 15 años, porque esto va muy atrás, algunas de estas instituciones han hecho negocios con empresas que a su vez han estado relacionadas con miembros del crimen organizado, es decir, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, el Cártel de los Beltrán Leiva, y sobre todo también con empresas que han hecho negocios con compañías involucradas en la trama de envío de precursores químicos de fentanilo desde China. Es decir, aquí ante lo que estamos es que el Departamento del Tesoro ya no está señalando a esas empresas montadas por los cárteles, sino está señalando a los intermediarios financieros. Y es muy importante decir que esto no ocurre en un vacío, sino ocurre en el contexto de una ofensiva mucho más amplia de Estados Unidos, del gobierno de la administración de Donald Trump, en contra de México por instalar una narrativa de que aquí se vive un narcoestado. A ver, hay que decirlo abiertamente. Lo dijo primero Vector, rechazamos categóricamente cualquier tipo de aseveración en este sentido. Intercam hizo lo propio, Cibanco hizo lo propio. Pero también la Secretaría de Hacienda dice, nosotros pedimos pruebas y las pruebas no han llegado. Esto es una decisión unilateral que se ha tomado. Posteriormente, el jueves en la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum acude a la conferencia mañanera y dice, solo hay dichos, no hay pruebas. Las pruebas nosotros las solicitamos y no nos han llegado. ¿Qué es lo que alega el Departamento del Tesoro? Pues primero, esto no es un asunto penal, es un asunto civil y es un asunto que tiene que ver con una regulación financiera. Es decir, que las corresponsalías de Estados Unidos con las instituciones financieras mexicanas no le den acceso al sistema financiero porque hay una preocupación de que están involucrados en el negocio. Y aquí hay que decir algo muy importante, por lo menos en el caso de Vector Casa de Bolsa, que creo que es emblemático porque su dueño, Alfonso Romo, fue jefe de la oficina de la presidencia y ese contexto no es ineludible por un momento. Ellos dicen, el Departamento del Tesoro, hubo operaciones por 60 millones de dólares, digámoslo, irregulares. 60 millones de dólares de 11 mil millones de dólares de activos que manejan, es decir, 0.5%. Lo que ellos alegan son 2 millones en presuntos sobornos involucrados del cártel de Sinaloa para Genaro García Luna y el resto operaciones con organizaciones que tienen que ver indirectamente con importadores de precursores químicos, Claro. y con miembros del cártel del Golfo y con miembros también del cártel de Sinaloa. Aquí el asunto es que Estados Unidos está marcando un precedente porque por primera ocasión se utiliza una nueva figura legal que tiene que ver con la designación de los cárteles como organizaciones terroristas. Y tiene que ver también con una nueva figura legal que utiliza el Departamento del Tesoro, que esta figura legal tiene que ver con previsiones específicas para que el sistema financiero evite el financiamiento al tráfico de opioides y de fentanilo. Es la primera, digamos, medida de su tipo. Claro. Y por supuesto, aquí hay varias interpretaciones. La primera interpretación es, esto no es un caso que atañe solamente a Vector, a Cibanco, a Intercam. Por supuesto que la pregunta en toda la industria es, ¿quién sigue? Porque si una institución tan kosher como lo es, por ejemplo, Vector Casa de Bolsa, le atañen esta preocupación importante desde el Departamento del Tesoro, pues entonces, ¿qué me dices de compañías factureras, inmobiliarias y otras cuestionadísimas SOFOMs del sistema financiero mexicano? Eso abre una puerta por un lado. Pero el tema más importante, yo creo, lo da la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. Pam Bondi, en una audiencia en el Senado, donde dice, México, al igual que China, al igual que Rusia, estoy parafraseando, es un adversario extranjero de Estados Unidos. Hay una narrativa empujándose en la administración de Donald Trump que
El último caso es el de Pam Bondi, pero anteriormente, un día antes también, en una audiencia en el Senado, un agente de la DEA, que ya hablaremos de eso más adelante, también da un mensaje de que el cártel Jalisco Nueva Generación estuvo espiando y vigilando a agentes norteamericanos en territorio estadounidense durante el juicio del Menchito. Si a eso sumamos las sanciones de la OFAC contra miembros del cártel Jalisco Nueva Generación y la narrativa que se está instalando en el Consejo de Seguridad Nacional en relación a México, lo que estamos viendo es que esta medida del FinCEN parece ser un mensaje al régimen. Y por eso no es casuístico el hecho de que se haya seleccionado a Vector Casa de Bolsa, porque lo que se quiere dar a entender es una persona que estuvo tan cerca de Andrés Manuel López Obrador, que fue Alfonso Romo, su jefe de la oficina de la presidencia, pues lo queremos nosotros involucrar a un tema que tendrá que ser aclarado, por supuesto. Aquí el asunto es, y yo pongo esta pregunta sobre la mesa, ¿cuál es la naturaleza de la relación entre Alfonso Romo y Andrés Manuel López Obrador en los últimos años? Yo creo que no era la más cercana, ni tampoco podemos hablar de las grandes complicidades, sino más bien creo que hubo un quiebre silencioso, un quiebre amistoso que llevó a Alfonso Romo incluso a separarse del cargo y a dedicarse a sus negocios privados, eso por un lado. Pero retomo el asunto de Bondi, porque el asunto de Bondi lo que están diciendo es México desde el punto de vista paramilitar, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista político es un riesgo de seguridad nacional para Estados Unidos. Y este tema no inició ayer, recordemos. A ver, Scott Bessent en abril, en la reunión del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, en Washington, se lo dijo a Edgar Amador, cuidado con las instituciones financieras mexicanas que no tengan bien amarrados sus controles de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y después en la convención bancaria que hubo recientemente, también un alto funcionario del Departamento del Tesoro le pidió a los principales ejecutivos de finanzas en México que atendieran estos controles de lavado de dinero. Es decir, hubo dos avisos muy significativos. Uno, al secretario de Hacienda, Amador, que Amador también pues, tuvo una carrera muy amplia en el sector privado, también en instituciones financieras. Por algo se lo dijeron a Amador. Y también a los mismos ejecutivos en la convención bancaria. Es decir, este mensaje ya se estaba cocinando, tampoco es algo que sucedió de un día para otro, pero sí hay que entenderlo como parte de esta gran narrativa. Alejandro, tu punto de vista. Pues creo que estamos viendo una nueva normalidad en esta guerra, que los que digan que ahorita no hay una guerra entre México y Estados Unidos o no se venga un conflicto cada vez más intenso, estamos normalizando cómo van a venir estos misiles. Así es. Sí, que aunque no son físicos, son misiles que están dando en distintos niveles de la economía, la política y todo lo que tiene que ver con el Estado mexicano. Lo vimos porque, al igual que en la guerra de Irán, que ya hablaremos en otro segmento, pues a veces en Estados Unidos se ve que no hay una estrategia muy clara, sino hay envío de misiles y a ver dónde caen y a ver cómo lo vemos. Y el caso de Bondi es un caso muy específico. Bondi llega al Senado y avienta esta aclaración tan importante donde dice México es un enemigo al igual que como es Rusia, China. Y después viene este señalamiento del FinCEN. Ahora, pongámoslo en perspectiva. O sea, como bien dices, yo estoy de acuerdo contigo en que estos son avisos, ¿sí? Del establishment norteamericano donde dicen vamos a intentar entrar en todos lados. Pero también pongamos las cosas en perspectiva. ¿Por qué? Porque sí, al mismo tiempo que a Vector, a Banco, Intercam, y tú decías bien, tiene que ver con el 0.5%, por ejemplo, de la lana que maneja Vector Casa de Bolsa, ¿sí? Que es, cuando ves todas sus operaciones, es una parte pequeña, pues sí estamos viendo que hay lugares donde se está manejando muchísimo más dinero, mucha más influencia del crimen organizado y negocios más importantes que están financiando de este lado y de aquel lado el trasiego de drogas. ¿Sí? Nada más te hago un paréntesis Claro. aquí. A ver, el último dato, digamos, confiable que tiene el gobierno estadounidense público de cuál es el monto del negocio del tráfico de drogas de los cárteles mexicanos es de 39 mil millones de dólares y eso se hizo en el 2019, es decir, antes de la explosión
del gran negocio del fentanilo que se multiplicó de manera exponencial. Es decir, si estamos a un negocio, pongámoslo en 50,000 o 60,000 millones de dólares al año, y en el caso, por ejemplo, de Vector, o si sumamos Vector, Intercam y Cibanco, que son menos de 200 millones de dólares en total, pues estamos atendiendo a una sola fracción, porque son 50,000 millones de dólares al año, y estas son operaciones que fueron durante décadas, lo que nos lleva a pensar en que realmente pues esto es un mensaje. Y que, bueno, y que AMLO lo dejó crecer. Y que dónde está el resto. Sí, y termino. A ver, porque finalmente Vector y las empresas Banco Intercam se defienden y dicen, oiga, nosotros nos regimos por todo lo que la Comisión Nacional Bancaria de Valores y Bancomex y todas las instituciones mexicanas nos ponen candados y nosotros tenemos una forma de operar y ellos se defienden en ese sentido. Lo importante yo creo que en este caso, desafortunadamente el tema político por la cercanía de Alfonso Romo con Andrés Manuel López Obrador, y no olvidemos lo importante que fue Alfonso Romo para la llegada de López Obrador. Es decir, todo el mundo o mucha gente reconoce que que Alfonso Romo le abre un espectro a Andrés Manuel López Obrador en la campaña que López Obrador no había podido alcanzar en años, que es esta clase económica, esta parte de inversionistas, esta parte de empresarios. Vieron en Alfonso Romo una señal de confianza. ¿Sí? Entonces, el misil es político en ese sentido y hemos visto que los adversarios políticos de Andrés Manuel López Obrador también están aprovechándose de este anuncio. Entonces, mi punto es, a ver, se entiende, ahorita es la parte financiera y las casas de bolsas de Vector, de Banco Intercam. Lo interesante vendrá cuando venga donde realmente está el pastel importante de todas estas operaciones y donde creo que hay mucha más gente debería estar temblando si van a seguir viniendo estos misiles por parte de Estados Unidos. Claro, totalmente. Aquí el punto es también lo que dijo Bondi en ese momento y que dijo cuando Graham le pregunta, ¿me puedes decir tal específicamente si México, y que le dijo, México está colaborando. Si México está colaborando, y dijo, eso lo vamos a ver tras bambalinas. O sea, lo vamos a ver. Es clasificado. Es clasificado. Entonces, ¿de qué tamaño es la cloaca para decir que no lo puede decir públicamente y decirlo públicamente que lo tiene que decir en secreto? Y más importante, entonces, Graham, lo que responde Graham, dice, no, México no nos está ayudando y si ellos no hacen lo necesario, nosotros vamos Exacto. Pero aquí, ¿qué? Nos ponen descubierto como un narcoestado, en donde el crimen organizado es, todos los caminos conducen no a Roma, sino al crimen organizado. Sea 5%, sea 20%, sea 30%, sea una facturera, sea una casa de bolsa, va a estar el crimen organizado, presuntamente. ¿Por qué? Porque el manejo de este país es con el crimen organizado. Y en las campañas de los políticos, en las campañas de lo que tú quieras, diputados, no diputados, morenistas, no morenistas. Aquí la cuestión es que esto nace también de García Luna. De un García Luna que está cantando, al igual que todos los demás que tienen en Estados Unidos, y que también todos los caminos conducen a García Luna. Entonces García Luna poco a poco, a lo mejor no va a ser del tamaño de lo que es o lo que está haciendo todo lo que rodea a García Luna, etcétera, y lo del Mencho, etcétera. Pero sí es una cloaca, esto que está pasando, en donde Morena se está desmorenando. ¿Por qué? Porque es algo que va a cargar siempre, va a cargar. Esto ya manchó los nombres de Vector, Cibanco, Intercam, junto con Morena, o sea, como tú bien lo dices, Alejandro, es político, pero dentro de lo político salen manchados todos los nombres de cuello blanco. A ver, Marce, das un punto muy importante, pero yo creo que esto es el punto clave para mí, porque ya va más allá de Morena. Estados Unidos está tomando una decisión de meter en la ecuación no solo a la clase política y al aparato de seguridad del Estado mexicano, sino decirle a toda la clase empresarial mexicana y a todo el sistema financiero mexicano, señores, ustedes también tienen que colaborar y si no, aquí está una pistola cargada sobre la mesa. Y esa pistola cargada sobre la mesa, como bien lo decía Alejandro, pues este reporte del FinCEN, que son atribuciones civiles, no penales, donde no tienes unilaterales, donde no tienes que presentar pruebas, pero ya hay un daño reputacional fuertísimo el daño a la confianza a una institución financiera que de eso viven. Hablaban en el medio
de que este asunto, pues es una muerte, podría ser una muerte técnica Ujú. para algunas instituciones financieras que se vieran afectadas por este tipo de publicaciones del ¿Cuánta gente va a Departamento empezar a del mover sus Tesoro. dineros? Y este es Porque el- por por todo supuesto, esto es un y este es el collateral tema damage. que empezó con la designación de los cárteles como organizaciones terroristas, porque no nos hemos cansado de decirlo aquí. La designación de los cárteles implica que toda persona o institución que apoye sustancialmente o logísticamente de manera material o financiera a un cártel en primer, segundo o tercer grado, como es en el Claro. caso de Cibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, pues va a estar sujeto a esta legislación. Y en ese mundo, pues yo digo, ¿quién en México está a Se va a salvo salvar, de ese tercer exacto. grado? Ese es el punto. Yo pregunto a los constructores inmobiliarios de Valle Oriente, por ejemplo, Claro. aquí en San Pedro Garza García, ¿cuántos de esos personajes no están involucrados en primer, segundo o tercer grado en ese asunto? Claro. ¿Cuántos personajes del Huachicol, que es un negocio 10 veces mayor a estos 50,000 millones de dólares? Pues Claro. veamos también hasta Sí. dónde llega el asunto en primer, segundo y tercer grado. Lo que está haciendo Estados Unidos es pintar con una brocha muy gruesa Eso. que todo el sistema mexicano, empresarial, financiero, político, está completamente coludido. Sí. Alejandro. A ver, eso está, es un punto bien interesante porque si lo pones en perspectiva, ¿qué dice Estados Unidos? A ver, hemos detectado que en los últimos 10 años, ¿no? Porque es desde el 2014, 2013. ¿sí? Hay operaciones, ¿sí? Que creemos que están relacionadas con tal o cual. No damos pruebas, no decimos qué es. Y nuestro castigo, Y muy como bien importante, dices, no mencionan las empresas no que sí mencionan son las empresas, responsables. así es, no mencionan empresas y dicen, estos negocios, estas casas de bolsa, permitieron operaciones entre esas empresas a través de ellos, ¿sí? Y el castigo para nosotros es, hay 21 días en los que vamos a suspender ciertas operaciones, ¿sí? De manera unilateral, porque nosotros en Estados Unidos podemos tomar Esa es la las sanción. prórrogas. decisión. Las prórrogas. Esa es la sanción, esa que es la ciertas sanción. transferencias de instituciones cubiertas, les llaman Así es. ellos, no se pueden realizar con Cibanco, con Intercam, ni con Vector, pero las entidades extranjeras, porque las subsidiarias Pueden. que operan dentro de Estados Unidos no están tocadas por esta orden. Así es. Entonces, a ver, si ponemos en perspectiva, pues en cualquier momento un país normal hubiera dicho, ok, que se revisen qué cuentas son, que se señalen a las personas, que vean. Las empresas como Vector, como Cibanco, dicen, oigan, nosotros estamos súper regulados, ¿sí? Por el gobierno y todas nuestras operaciones pues necesitan llegar a tal. Y tienen Y certificaciones hay solo ha habido observaciones administrativas, es lo que si dice. no fuera esto un país como México, bueno, se llega, se ve, se observa, se sanciona si es el caso, se quita la sanción y todo. El problema es el contexto en el que se da la situación. Y un misil o un aviso que podría ser un aviso entre países normal, común y corriente se convierte en una bomba atómica en la que la presidenta tiene que salir a decir, no hay pruebas, no hay, porque hay, como bien dicen ustedes, hay tanto miedo y tanta complicidad Es que hay en tanta complicidad. muchos otros sectores y en muchas otras industrias. Y no defiendo a nadie, sino que yo traté de leer el documento para entender y dice, bueno, pues es una institución que dice, ojo aquí, Sí. hay un problema acá. Pero hay tanto miedo en el sistema político, hay tantas complicidades, hay tantas cuestiones, Sí, sí. que esto se convierte en un misil que puede dañar la reputación Por de empresas supuesto. que a lo mejor al otro día dicen, oiga, no, aquí pasó esto, pasó Claro. lo otro, ¿no? Entonces, creo que Estados Unidos ya vio el poderío que Es que tiene Estados en Unidos, ese tipo de Eso misiles. está Estados generando un Unidos incentivo, tiene claro. la narrativa Marcela. hoy por hoy de la mañanera. O sea, por más que Claudia Totalmente. salga la presidenta a decir, no somos piñata de nadie, no sé qué. Fue la Estamos, primera pregunta y la estamos segunda y en la la segunda. narrativa de Estados Así es. Unidos. Quiera o no, estamos ante Estados Unidos subordinados. ¿Por qué? Porque nos traen aquí con Claro. todas estas cuestiones que ellos no quieren. El Frente de Migración, fentanilo, huachicol, o sea, como dicen ellos, you name it. Claro. Entonces, esta lista de cuestiones que para Estados Unidos no conviene, independientemente que si ellos también tienen lo suyo, que no son perita en dulce, ¿verdad? Ni, Claro. ni Trump, Bueno, ha ni, habido ni- los casos ni de toda su HSBC, gente. los casos de Siri. Y aparte de todo esto, le conviene a Trump, que ahorita vamos a mencionar lo de la guerra,
porque la lista Epstein era el número 1 en su mañanera, bueno, en su discurso, en su narrativa, con todos los demócratas, etcétera. Sí. Y la guerra de Irán y esto que está pasando ahorita le funciona para que se olvide lo de la lista Epstein, donde hay 100 audios de Epstein diciendo que Trump, o sea, cantando. Pero ese misil no lo van Entonces, a tronar. ese Leticia. misil no lo van a... Por eso, pero es perfecto distractor también. Claro. Hay que ver esa parte de Estados Unidos. Claro. Entonces, bueno. El efecto Bondi creo que tiene a mucha gente temblando dentro y fuera de México porque las complicidades allá afuera son enormes. Insistimos, estos son señalamientos de menos de $200 millones en más de 10 años. Claro. Hablamos de un negocio de $50,000 millones al año. ¿Dónde están los cómplices reales de este asunto? Claro. Y quienes avalaron también desde el sistema político mexicano la protección a estas organizaciones criminales, porque ese va a ser el tema realmente de fondo. Por lo pronto, la pregunta inevitable es, ¿ahora quién sigue?